días. En esta segunda unidad relativa al diseño de Firefox OS vamos a hablar de la estructura y de la organización de la información. El primer aspecto relevante del sistema son las cabeceras de las aplicaciones. Las cabeceras tienen una altura de 5 REN. Ya hemos visto en la unidad anterior que REN es un sistema de medidas relativo y que se fija su unidad en el RAID, y como vemos aquí, la estructura de estas cabeceras, que tiene esta altura, es siempre constante. La parte izquierda se reserva para el retroceso de navegación, para cancelar y para el menú. Es un poco más oscura y está separada, como vemos, por un divisor vertical. En la parte central está el título de la aplicación, que debe ir siempre alineado a la izquierda, y en la parte derecha se reserva para los botones de acción, y el separador que lo divide de la parte principal es algo más corto, tiene una dimensión diferente que el de la izquierda, como podemos ver aquí. Esa estructura se mantiene siempre en todas las cabeceras. Desde el punto de vista del color hay dos tratamientos distintos. Como vemos, las de color claro se utilizan para las aplicaciones genéricas, correo, programas, mientras que las de color oscuro están siempre relacionadas con la multimedia. Tratamiento de imágenes, el reproductor de música, etc. Puede haber otros colores que este naranja genérico que proporciona el sistema, se puede modificar, y lógicamente eso tendrá mucho que ver con el tipo de líneas de diseño gráficas que pueda tener la aplicación. Vemos también aquí en la parte inferior que hay subcabeceras para distintas operaciones que la aplicación hace. En el caso de la edición, estas subcabeceras son de color claro, y en el caso de la configuración, cuando tenemos que configurar alguna de ellas, suelen ser de color oscuro. Lo que no puede hacerse son lo que también en la guía indica de manera clara y muestra algunos ejemplos. No puede centrarse el título siempre tiene que estar alineado hacia la izquierda. Tampoco puede ocultarse esa parte de la izquierda que nos sirve para controlar la aplicación, ni tampoco puede ponerse ningún tipo de botón encima de la cabecera. Aquí vemos esta aplicación de los colores para las aplicaciones de comunicación, contactos, SMS, que van siempre en color claro, y los colores oscuros para la cámara, las fotografías o los reproductores de música. Es una manera de dividir de algún modo el tipo de uso que hacemos del dispositivo. Aquí tenemos, en el caso de los elementos principales de estas aplicaciones multimedia, este tono oscuro, y la configuración con las disposiciones de color que aquí presenta. También advierte la guía de que no deben utilizarse nunca fondos. En este caso el ejemplo es muy claro, no puede utilizarse un fondo de color rojo, no solo por lo que la guía dice de que haya una dificultad para el contraste y la legibilidad, sino también porque tiene connotaciones de error y de fallo en el funcionamiento que confundirían al usuario. Cuando por algún motivo el rojo tenga que ser utilizado, habrá de hacerse de una manera que no produzca mensajes equívocos a quienes usen la aplicación. Un problema, desde luego, complicado dentro de los sistemas que funcionan en telefonía móvil es el tema de las listas, que casi todas las aplicaciones tienen listas. La más usual es la agenda de contactos, como vemos aquí, y en la que es necesario ordenar de una manera relativamente eficaz los contenidos para que el usuario pueda encontrar la información. Hay unas reglas generales, se mantiene un margen de 1,5 REN de la pantalla al contenido, y la altura debe ser al menos 4,5 REN, la necesaria para poder colocar los distintos elementos. Es verdad que también puede haber algunos ajustes que el diseñador aplique en función sobre todo de la naturaleza de los contenidos que tengan que ir en esa lista. Y obviamente cuando la información es más compleja habrá que hacer algunos cambios que la guía deja libertad para modificarlos en función de las necesidades que el diseñador tenga. Vemos aquí algunas excepciones en el caso de los márgenes, en función de que puedan tener algún elemento de selección, como aparece en la parte superior de la pantalla, de manera que en ese caso se modifica la posición de los elementos para que puedan tener, como se puede ver aquí, una mayor funcionalidad. Las notificaciones, es decir, los avisos que se hacen sobre una lista para el usuario, se resuelven en este caso con
color, en este caso azul, que aparece superpuesto sobre ella y en el que de esa manera se codifica la existencia de una notificación para el usuario. También puede haber botones dentro de las listas. Es desde luego quizá uno de los asuntos más complejos del diseño de las mismas, porque obliga en muchas ocasiones, como vemos aquí, a colocar a un lado y a otro elementos gráficos que añaden información. Hay 4 aspectos en este caso que Firefox considera fundamentales. Una, que las cajas de comprobación, las que están señaladas en el gráfico con el número 1, deben ir siempre a la izquierda, que los interruptores y otras marcas alternativas irán a la derecha. Lo vemos aquí en el gráfico, en el número 2, que señala dos ejemplos distintos de esta marca de verificación. Después los botones comunes, que ocupan todo el ancho, pero que se refieren solamente a un elemento. Y por último, en el punto 4, aquellos botones que afectan a toda la lista y que se colocan en la parte inferior de la pantalla. Y están separados, como vemos, por una línea horizontal y tienen una pequeña tonalidad de color para distinguirlos del fondo. Aquí vemos también los botones y el aspecto diferente que presentan según el estado en el que se encuentren, si están disponibles, si están presionados o si están deshabilitados o inactivos. En este cuadro de doble entrada se pueden ver las distintas combinaciones que los botones presentan para cada una de estas soluciones y también, como vemos, el uso del color. Vemos claramente cómo el botón para borrado utiliza lógicamente el color rojo al que antes hacíamos referencia, que está restringido a funciones muy concretas. Los botones para las acciones están diseñados en fondos claros, mientras que aquellos que se utilizan para seleccionar valores pues aparecen en una capa oscura. Los elementos de una lista de botones también tienen unas normas. Como vemos en este caso, en todos los botones el texto está alineado siempre a la izquierda, es una norma que Firefox siempre procura respetar. Hay un margen también de 1,5 rens. Y el área segura para los iconos es un cuadrado de 3 rens, que en este caso vendría a ser unos 30 píxeles. Hay que tener en cuenta que también esto depende de la resolución del dispositivo y conviene consultar la guía antes de diseñar una de estas formas concretas para ver si realmente nos adaptamos a la resolución del dispositivo. En el número 4 hay una flecha que indica la posibilidad de que se pueda seleccionar un valor a través de una superposición. En la parte inferior tenemos botones especiales para grabar con la cámara, para la utilización de la cámara fotográfica, para hacer llamadas, para colgar el teléfono en el caso de una llamada que queramos interrumpir o para esconder o ocultar el teclado. Aquí vemos un uso bastante evidente de botones con colores muy habituales. Nos aparece un elemento de una lista aumentado con la fotografía del usuario, con el botón rojo para interrumpir y el botón verde para llamar. En la imagen de la derecha vemos una llamada en funcionamiento que podemos interrumpir pulsando ese botón rojo, que también tiene un icono, como vemos, de un teléfono descolgado. Tenemos también las barras y pestañas, es decir, la posibilidad de ir cambiando de aplicación de una manera fácil mientras estamos utilizando alguna otra. Las barras de pestañas están formadas por un rectángulo negro de 4 rens de altura y se sitúa, como vemos, en la parte inferior de la pantalla. Los iconos se agrupan, como vemos, de manera regular y como máximo puede haber 5 iconos en esta barra. Cuando hay menos, normalmente se alinean hacia los lados. Vemos también en el cuadro de la parte inferior las distintas modalidades, cuando están activos, cuando están presionados o cuando están deshabilitados. En el caso de la opción activa, presentan un color solamente en la forma del icono. En la opción de presionado es un recuadro completo el que se colorea, y en la parte de deshabilitado o inactivo aparece con un pequeño tono gris. Tenemos también el asunto de la entrada de datos. Las cajas para introducir datos se presentan en formatos diferentes dependiendo lógicamente del contexto y de las capacidades de la aplicación. Cuando una de estas áreas afecta a toda la pantalla, pues se coloca justo debajo de la cabecera. Vemos también aquí en la parte izquierda cómo algunas de ellas
pueden expandirse cuando el texto que hay que colocar es muy largo. Tenemos también un tipo de entrada de datos muy frecuente, que son los campos de búsqueda, que siempre aparecen con el icono ya convencional de búsqueda y que, como vemos, cambia el color de la tipografía en función de que esté activa o no. En los formularios se agrupan muchas veces selectores de valores, campos de entrada y botones. Suelen ocupar, como vemos, todo el ancho de la pantalla y guardan este margen que todos los elementos gráficos suelen disponer en el sistema. Y cuando se necesita un elemento en la misma línea, como sucede con el icono de eliminación, se ajusta el espacio para que pueda tener entrada. Vemos también en la parte izquierda cómo aparece el teclado para poder escribir sobre un mensaje y se adapta a la disposición gráfica de la pantalla. Hay también una serie de elementos de conmutación y de distintos controles que están convencionalizados, como los que aquí vemos. Casillas de verificación, que vemos en la parte superior izquierda de la pantalla, en rojo, obviamente, cuando se utilizan para eliminar elementos, y en azul cuando tienen una función positiva. Hay también interruptores concéntricos, que se seleccionan de manera muy sencilla y que cambian el estado, como vemos ahí, a situar un elemento central dentro de la forma. Y luego están los botones deslizantes, que suelen tener su uso, como vemos en el ejemplo de la derecha, para modificar algún valor, el volumen, el reproductor de música, o también, como en este caso, el brillo de una imagen, que estamos ajustando, que tiene una función puramente decorativa. Tenemos también a continuación los conmutadores que fijan el on y el off, y las marcas de verificación, que también son bastante convencionales y que, como vemos, en general suelen utilizar un sistema muy sencillo de composición gráfica, que los hace bastante eficaces. El otro aspecto relevante de la estructura informativa de Firefox son los iconos. Un icono, como vemos ahí, es un dibujo que se construye en un archivo de 30 por 30 píxeles y que se guarda en formato PNG en 24 bits. Los iconos de llamadas activas son algo más grandes, de 40 por 40, y los colores son los que se indican aquí al margen. En general, los iconos son blancos y funcionan sobre una caja negra. Es verdad, como vemos aquí en los ejemplos de la parte principal de la pantalla, que cuando el fondo es claro, el icono invierte su disposición y es oscuro. Tienen una sombra, como vemos en esta explicación, y ahí vienen los detalles que tiene que tener la misma, el color, el modo, la opacidad y los ángulos con los que se forma. Solamente esa sombra desaparece cuando estos iconos funcionan para botones. A la derecha tenemos los 4 colores que se utilizan para los mismos: el color estándar, que es siempre el blanco, el oscuro cuando vaya sobre fondo claro, el favorito, que es un degradado y que normalmente también se corresponde con una estrella, y una marca para el email, que va en rojo. Aquí tenemos una relación de algunos de los iconos que tiene Firefox. Vemos el favorito que antes comentábamos, con este gradiente, el elemento de actualización, la papelera, compartir. Todos los iconos del sistema están ya diseñados y se pueden descargar en la URL que viene en esta pantalla y que está contenida en la guía. Obviamente, lo que sí es necesario tener presente es que si hubiera que construir iconos nuevos para el sistema, deben respetar estos elementos de diseño y guardar una relación coherente con los que ya existen, para que se entienda que son elementos del sistema. Porque el último apartado con el que vamos a terminar son los iconos de aplicaciones, que tienen una concepción completamente distinta. Los iconos para aplicaciones gráficamente no forman parte del sistema, son iconos de aplicaciones que pueden estar producidas por elementos externos a Firefox y que se van a instalar en él, y por tanto pueden tener la concepción gráfica que se quiera. Sí tienen unas normas de tamaño, que son las que aquí se explican. Se construyen dentro de una imagen de 60 por 60 píxeles, también en formato PNG, en 24 bits, y se diseñan para estar contenidos en un círculo de 58 píxeles de diámetro. Una cosa que también es relevante es que generan una sombra, es decir,
una vez que se instalan sobre el sistema, producen una sombra para distinguirlos del fondo que el diseñador no debe crear, sino que Firefox produce. Y de esa manera tienen un mayor contraste con el fondo de la aplicación, con el fondo del sistema, y son más fáciles de distinguir. Pero en este caso, como son iconos para aplicaciones, deberán atender a las condiciones de diseño que tengan el productor o aquel editor que esté proporcionando ese contenido, y pueden tener obviamente unas claves gráficas y cromáticas completamente diferenciadas.